Bienvenidos todas y todos al curso autogestivo sobre el Protocolo de Estambul y la Defensa Pública Federal. Les saludamos desde la Escuela Federal de Formación Judicial. Soy Rafael Barreto Sousa, experto asociado de Omega Research Foundation. En este momento expondremos el tema sobre el uso del Protocolo de Estambul en Brasil a partir de una práctica comparada. Bueno, el protocolo de Estambul en Brasil se utiliza en los distintos momentos de la jurisdicción criminal, pero para este momento, hoy les comentaré en detalle el momento más importante de la jurisdicción criminal para la prevención y el combate a la tortura y los malos tratos, que es la audiencia inicial o la audiencia de control de detención, esta audiencia que pasa en las primeras horas después de la detención policial. Pero lo que discutiremos hoy también se aplica en gran medida a los procesos que tramitan en juicio y además a la etapa de la ejecución penal, en la cual los jueces y juezas y defensores y defensoras también tienen un rol muy particular en el monitoreo de las condiciones de detención y en la salvaguardia de los derechos de la persona privada de libertad, aunque sea en México, en Brasil o en otras partes del mundo, acorde a los estándares internacionales en materia de privación de libertad, en particular por lo que establecen las reglas Nelson Mandela y también las reglas de Bangkok con respecto a las mujeres privadas de libertad. Bueno, para empezar a hablar de la experiencia en Brasil, nuestro material de referencia más importante es un manual dedicado a las prácticas judiciales que ha sido publicado por el Consejo Nacional de la Judicatura Brasileña, conocido como el CNJ, que es un órgano establecido bajo la Constitución brasileña con el rol de investigación y de sanción a carácter a nivel disciplinario de los magistrados y magistradas, pero que también tiene un rol muy importante en materia de política judicial, así lo decimos, es decir, todo lo que es las mejorías posibles a la jurisdicción a nivel general, pero muy particularmente a la jurisdicción criminal a nivel administrativo y de coordinación entre las diferentes agencias del sistema de justicia criminal en Brasil. Este manual ha sido elaborado con un enfoque muy particular en lo que llamamos en Brasil de la audiencia de custodia, que es el nombre que se da en Brasil a la audiencia de control de detención, con un rol muy parecido a lo que tiene en México. La diferencia más importante que llamaría yo la atención en este momento sería con relación a al rol de la prevención de la tortura en este momento. La reglamentación del instituto a nivel del Consejo Nacional de la Judicatura lleva este objetivo con mucho énfasis y establece estándares muy importantes y medidas muy definidas de lo que se debe adoptar en esta audiencia inicial. Y sobre eso lo hablaremos en más detalle hoy. Este manual establece en realidad 6 momentos dentro de la audiencia inicial, de la audiencia de control de la detención, en la cual el juez, la jueza tiene un rol muy importante relacionado a la tortura. El primer, el primer momento importante dentro de la audiencia, y quizás la audiencia per se, sería el hecho de garantizar condiciones adecuadas para el relato de la tortura o de los malos tratos. Lo hablaremos un poco más adelante. El segundo momento es
del momento del arresto policial, sino que también de la toma de declaraciones, arresto per se. El tercer momento que se destaca en este manual dice respecto a la evaluación de los registros disponibles. Y en este punto tenemos un énfasis muy importante en los informes médico-legales realizados a la luz del Protocolo de Estambul, del que trataremos en mucho detalle con respecto a lo que tiene que ver con lo médico-legal. Pero más allá, vamos a ver también que con respecto a las medidas de investigación, que el Protocolo de Estambul lo involucra todo desde el momento, desde el del aspecto de investigativo al aspecto médico-legal y la relación que no haya impunidad en materia de tortura. Pues, además del tercer momento de evaluación de los registros y en especial de los informes médicos, médico-legales, hay un otro momento donde se identifican los indicios de tortura a partir de las respuestas que le ha dado el imputado sobre las detenciones o las condiciones de la toma de declaraciones. A partir de lo evaluado de los registros disponibles, se puede identificar posibles indicios de tortura. En el momento siguiente, identificar la necesidad de medidas de protección y por fin la determinación de medidas judiciales y no judiciales adecuadas para el caso. Y sobre esta distinción hablaremos un poco más adelante. El primer momento dentro de la audiencia que este manual de prevención de la tortura establece tiene que ver con las condiciones adecuadas para el relato, que empiezan por lo más básico, es decir, las condiciones personales de la persona, que debe estar alimentada, debe estar vestida, debe estar en buena condición de salud y en particular en buena condición de salud mental. Es muy importante que personas que tengan una situación de emergencia, ¿no? por lesiones muy graves o por una emergencia de naturaleza mental, tengan la atención médica inmediata y que después de haber recibido esta atención médica puedan efectivamente realizar la audiencia en plenas condiciones de compartir su relato ¿no? y su lado y su relato de los hechos en general, pero en particular de un eventual relato de tortura o malos tratos. En este momento también, para garantizar estas condiciones, es necesario garantizar la excepcionalidad de los instrumentos de contención, como esposas, candangos, etcétera, lo que en Brasil desafortunadamente suele pasar muy comúnmente. Además de eso, se hace un énfasis específico en la presencia del agente de seguridad en la sala de audiencia. Este agente de seguridad no puede ser lo mismo que participó en el arresto o en la toma de declaraciones de la persona que va a ser escuchada. Esto es un estándar muy claro en el Protocolo de Estambul y que se aplica, claro, para los exámenes médico-legales, pero que también en Brasil se determinó que se extendiera a las audiencias judiciales y en particular esta primera audiencia donde los hechos son más recientes. Al final, el manual también lo pone de manera muy clara la necesidad que el juez, la jueza, aclare a la persona privada de libertad la finalidad de la audiencia, que explique en qué consiste el control de la detención y que una de las finalidades de la audiencia es justamente identificar hechos de tortura o malos tratos, ¿no? El momento siguiente, después de haber garantizado aquellas condiciones mencionadas y de haber aclarado la finalidad de la audiencia, es importante explorar preguntas que se deben hacer al imputado o a la imputada. En particular,
se hace un énfasis muy particular en las preguntas sobre las garantías procesales. Y son cinco garantías procesales que uno debe tener en cuenta en este momento de audiencia inicial. La primera garantía procesal es fijarse que la persona imputada haya sido informada de sus derechos en el momento de la detención. El hecho de preguntarle eso abre la posibilidad ante una respuesta positiva o negativa incluso de hacer preguntas de seguimiento, porque no es raro que las personas imputadas no sepan cuáles son sus derechos en el momento de la detención y luego preguntarle si fue informado de algo que no comprende bien puede generar un falso positivo. Y por esta razón es importante ir en el detalle en este tema. ¿Y cuáles son los derechos en el momento de la detención? En primer lugar, el derecho de ser informado de lo que motiva su detención, ¿no? ¿Por qué ha sido detenido? Si le explicó el policía, la autoridad responsable, la razón que motivó su detención. Pero además de eso, es importante que se le pregunte si se le informó los otros derechos, como el acceso a la asistencia jurídica gratuita, incluso si no tiene recursos financieros propios para contratar una asistencia legal privada. Eso es un derecho que se tiene que informar y que se tiene que garantizar en el momento de la toma de declaraciones, por ejemplo. Otro derecho que hay que preguntarle de manera específica es si le fue informado sobre su derecho de comunicarse con su familia, informárselos de la detención que ocurrió y además de preguntar si se le informó que la persona tenía el derecho de comunicarse, también es importante preguntar si efectivamente se comunicó con su familia o con la persona que quiera informar de su detención. No solo saber que tiene el derecho, pero saber si efectivamente lo ejerció en la práctica. Además de eso, y con eso gana mucha importancia el protocolo de Estambul en su aspecto médico legal, el derecho de ser atendido por un médico luego de su detención. Esto es otra pregunta que igual es importante preguntarle si fue informado que tenía el derecho de ser atendido por un médico, además de preguntarle si fue efectivamente atendido por uno, ¿no? Y el examen médico inicial es algo que se ha desarrollado mucho en Brasil y que hablaré un poco más en las próximas diapositivas. Y por fin, el derecho que también es muy importante para la audiencia inicial es el derecho de ser presentado a una autoridad judicial dentro del plazo legal de cada país. En Brasil el plazo legal es de 24 horas del momento del arresto. Es un plazo muy rápido y en casi todo el país, en las capitales, en las zonas urbanas más grandes, efectivamente se cumple. Y para eso una cooperación a nivel de las diferentes agencias judiciales y policiales lo permitió que se volviera realidad. Empiezo también mencionando una práctica comparada muy interesante del Tribunal de Justicia del Estado de Maranhão, en Brasil, en la región nordeste del país, en donde las audiencias de control de detención en un distrito específico de Imperatriz, la autoridad judicial informa como estándar el texto siguiente. Aunque usted haya cometido un delito o haya hecho algo ilegal, esto no da derecho a ningún agente del Estado a hacerle daño o humillarle. Ellos tienen que cumplir la ley igual que usted. Que lo maltraten no es aceptable independientemente de lo que usted haya hecho. Esta es una aclaración que suele generar una comprensión mucho más clara por parte de las personas detenidas y permitirles que puedan relatar, entender que este es un momento en el cual se puede relatar
eventuales hechos de maltratos o tortura o lesiones o lo que sea. Entonces, una aclaración inicial sencilla y comprensiva es muy importante para generar la comprensión, la confianza en la imparcialidad del Poder Judicial en el momento de la audiencia de control de detención como un momento singular para la identificación de la tortura. El momento siguiente, ya bastante relacionado al protocolo de Estambul en su aspecto médico-legal, es una pregunta sobre cómo evaluar los informes médico-legales. Y para eso les comento y les comentaré un poco más adelante también la resolución 414 del Consejo Nacional de Justicia de Brasil, Consejo Nacional de Judicatura, lo que sería lo equivalente en los países hispanohablantes. Es una resolución muy reciente en la cual he tenido el honor de poder participar en la elaboración y es una resolución que establece quesitos, ¿no? Preguntas patrón que toman como referencia las preguntas, los temas indicados y las preocupaciones indicadas en el protocolo de Estambul. Esta es una práctica, la elaboración de quesitos es una práctica de décadas de la práctica jurisdiccional criminal brasileña y esta fue una manera de adaptar el lenguaje jurídico nacional a los estándares internacionales establecidos por el Protocolo de Estambul. Y por lo tanto, los quesitos tienen un rol muy importante en la dinámica del sistema de justicia brasileño. Y la solución que se encontró para una mejor adaptación fue transformar los temas centrales del Protocolo de Estambul en más de 40 preguntas que deben ser contestadas una a una por los médicos, por los forenses, ¿no? En el momento de la realización de los exámenes. Entonces, la aplicación del protocolo de quesitos, así lo llamamos en esta resolución, permitirá a los jueces, a los defensores, abogados y a los fiscales un examen mucho más concreto y detallado, identificar falencias o elementos que no estén o carencias en los informes que se presentan, ¿no? Y quedar mucho más claro en análisis y en la evaluación pregunta a pregunta. Otra vez hago una resalva que el protocolo de Estambul es un material muy completo y que debe ser entendido de una manera holística, con médicos y médicas forenses muy habilitados en su ejecución. El protocolo de quesitos fue una adaptación al contexto de Brasil, pero que no es una necesidad bajo el protocolo de Estambul y tampoco es necesario para la aplicación de los estándares internacionales que el protocolo de Estambul establece. Acá en Brasil hago un énfasis específico en el rol muy importante que puede tener este informe, el examen médico forense cautelar o inicial, este momento que ocurre, este examen que ocurre entre el momento de la detención y antes de la audiencia de control de detención. Entonces, justamente el examen médico, la atención médica que puede pasar en las primeras horas de la detención. Y en Brasil aquí se puede ver un ejemplo de la importancia de las fotografías en estos exámenes. Este es un examen modelo del estado de Amazonas en Brasil, en donde hay múltiples fotografías de una persona detenida y en este caso su relato indicó la necesidad de una toma de fotografías de sus ojos, por ejemplo. Este es un elemento poco conocido, pero la asfixia por bolsa plástica era su relato y una de las evidencias de las huellas médico-legales que la asfixia seca puede generar es la ruptura de los vasos sanguíneos en los ojos. Y luego hay una correlación, una consistencia muy alta entre el relato y la evidencia médico-legal. Y el médico, la médica que hizo el examen solo pudo tomar en atención este tema y tomar las fotografías
al momento que efectivamente escuchó el relato, se creó condiciones adecuadas para que este señor relatara lo que le pasó y, y entonces poder agregar evidencia adecuada. El relato es absolutamente importante para generar la consistencia entre el relato mismo y las huellas y los síntomas y los signos médico-legales, ¿no? Además del protocolo de Estambul, también es importante preguntar cómo evaluar los registros audiovisuales. En el mundo tecnológico de hoy hay una multiplicidad de registros posibles del momento de la detención, que puede venir desde la grabación audiovisual de procedimientos en comisarías de policía, ¿no? O ante el Ministerio Público, en el caso mexicano, de la toma de declaraciones, pero también de cámaras corporales, como las body cams, de policías que están en patrullas, cámaras en paneles de instrumentos de los vehículos de patrulla policial también, videos de otras fuentes si son disponibles y también otras herramientas tecnológicas como registros de GPS de los vehículos de patrulla, por ejemplo, también se pueden agregar en el momento de la audiencia de control de detención como manera de identificar hechos de tortura o de detención ilegal, por ejemplo. En Brasil, algunos estados han tomado el liderazgo en este tema, en los estados de Paraná y Santa Catarina y Amazonas, por ejemplo. Ya se graban la toma de declaraciones en el Ministerio Público, de manera que, y estas grabaciones son mantenidas en nube electrónica y los jueces, juezas, defensores, todos los pueden consultar en el momento de la audiencia de control de detención y traer a colación argumentos jurídicos necesarios. En los estados de Río de Janeiro, en São Paulo, hay proyectos piloto en el establecimiento de cámaras corporales. Y en el estado de São Paulo, por ejemplo, después de la instalación de estas cámaras en determinados batallones de la policía, la tasa de letalidad se cayó por más de 85% en el periodo de tiempo considerado. Son estudios muy preliminarios, pero que pueden generar una perspectiva interesante de prevención de la tortura y de la letalidad policial incluso. Además de eso, en este momento de la audiencia de control de detención, y esto tiene una relación muy fuerte con el protocolo de Estambul, en Brasil se valoriza mucho el concepto de indicios como un elemento central para la actuación judicial en los casos de tortura como violación de derechos humanos. Es decir, en el momento de la audiencia de control, no estamos ante la denuncia de una persona por un delito de tortura, sino que un momento de tortura como violación de derechos humanos, es decir, la persona imputada fue la víctima y no la persona imputada es la acusada de tortura, ¿no? Eso genera una carga distinta para la prueba que se evalúa, puesto que no es una prueba dentro de un proceso penal en contra de un imputado bajo el delito de tortura, lo que demandaría una carga muy alta, más allá de lo razonable, sino que, por otro lado, en este momento se demanda una carga mucho menos fuerte de la prueba, pues que estamos ante una violación de derechos humanos y no la tortura como un delito. Esta perspectiva diferenciada es incluso un concepto del derecho comparado mexicano que se adopta en Brasil en este diálogo de jurisprudencia comparada que puede ser muy, muy efectivo y lo que Brasil se empieza a abrirse aún más cada día a los países hermanos de Latinoamérica, sus innovaciones en materia de producción jurisdiccional relacionada al sistema penal. También menciono, por ejemplo, el concepto de estado de cosas inconstitucional
Este es un concepto de la Corte Constitucional colombiana que también se ha adoptado en Brasil y que ha generado cambios muy importantes, incluso con la determinación de la realización de audiencias de control por todo el país de manera obligatoria. Estos conceptos, el concepto de indicios está incorporado en la resolución que establece las audiencias de custodia o las audiencias de control en Brasil, que es la resolución 213 de 2015 del Consejo Nacional de la Judicatura. Y en esta resolución se importó los indicios indicados por este manual de la Universidad de Essex que establece las directrices para combatir la tortura para jueces y fiscales. Y en esta diapositiva les indico unos tantos, pero recomiendo muy fuertemente a quienes se les interesa que consulten a este manual, que tiene un rol muy importante de indicios de tortura y que ha sido incorporado de Brasil como una práctica positiva internacional a partir de la aplicación que deben utilizar los jueces en su labor cotidiana, ¿no? Uno de los puntos muy importantes de destacar es qué medidas puede adoptar el juez en esta audiencia de control. Y en esto ha avanzado Brasil en una distinción muy importante entre las medidas judiciales y las medidas no judiciales. Las medidas judiciales tienen que ver, claro, con el análisis del caso, por ejemplo, sobre la legalidad o la arbitrariedad de la detención, pero también tienen que ver, y esto es un cambio muy importante en la manera que interactúa el Poder Judicial con el tema de la tortura en la audiencia de control, que es la determinación en carácter judicial de la investigación de los hechos. Es decir, el concepto de dar vistas al Ministerio Público no es una discrecionariedad del Ministerio Público investigar, sino que es el cumplimiento de un orden judicial de investigar. El contenido judicial de la medida que ordena la investigación determina el Ministerio Público una obligación positiva de hacerlo y además de eso una obligación de reportarse al juicio que la determinó sobre el avance de la investigación. Eso pone el Poder Judicial en una posición protagonista en la prevención de la tortura y en garantizar la responsabilización y la investigación y la responsabilización de los culpables por los hechos. Por otro lado, las medidas no judiciales también son muy importantes y estas medidas tienen que ver con todo lo que no es obligatorio, en particular para la persona imputada, la persona detenida en el momento de la detención, y eso tiene que ver con otras medidas que hablaré un poco más adelante. Sobre las medidas judiciales, bien como ya he mencionado, la decisión sobre la ilicitud de la detención, la decisión sobre medidas de carácter preventivo, sea medidas no privativas de libertad, medidas cautelares alternativas a la cárcel, sea eventualmente por una prisión preventiva. Además de eso, lo que acababa de mencionar, la necesidad que la determinación de la investigación tenga una naturaleza judicial y de un orden judicial y no una perspectiva de que es solamente una recomendación de dar vistas y que permita una discrecionalidad sobre investigar o no investigar los hechos al Ministerio Público en particular. Además de eso, para los casos donde haya un riesgo efectivo de represalia o de muerte, efectivamente, amenazas en este sentido, el juez también puede establecer medidas judiciales de protección
determinando que las agencias del Estado encargadas por programas de protección de víctimas y testigos, por ejemplo, incorporen y adopten a esta persona de manera inmediata, si fuera el caso de que la persona no quedara privada de libertad, ¿no? Y aunque quede privada de libertad, es importante también establecer una cárcel donde tampoco haya riesgo de represalias si las circunstancias del caso así lo indiquen, ¿no? Las medidas no judiciales, por otro lado, son medidas relacionadas al bienestar del individuo, atención a la salud, atención psicosocial, que suelen ser medidas muy necesarias para las personas que sufren tortura y que necesitan de este apoyo. El momento de la audiencia inicial puede ser un momento crucial de conectar a estas personas a servicios públicos de apoyo en este sentido. Y claro, no de una manera obligatoria, pero de una manera que la persona pueda acceder si así lo quiera, pero que tenga conocimiento de dónde ir, a quién accesar, dónde, con quién comunicarse, etcétera. Generar esta conexión entre la justicia criminal y los servicios públicos sociales es muy importante para garantizar derechos fundamentales, pero para también evitar nuevos delitos, en otros delitos no relacionados a temas muy socioeconómicos, relacionados a la pobreza, a la ausencia de trabajo, a la salud mental, a la adicción a drogas y a otros temas, ¿no? Estas medidas, estas perspectivas de una medida judicial para determinar la investigación está muy de acuerdo con el nuevo protocolo de Estambul que acaba de ser lanzado. Esa es una traducción libre. La versión final, desafortunadamente, ha sido lanzada en inglés, pero pronto seguramente estará también disponible en español. Y este es el párrafo 258 que establece que eh, cuando los jueces sospechan que una persona haya sido sometida a tortura, deben utilizar su autoridad y poder judicial para iniciar las investigaciones o informar a los fiscales para que puedan intervenir en el asunto. O sea, el rol proactivo del Poder Judicial en esta materia está muy claramente establecido en el nuevo protocolo de Estambul también. Y además de eso, además de la resolución 213 que establece las audiencias iniciales, el Consejo Nacional de la Judicatura brasileño ha establecido en 2021, de manera muy reciente, una reglamentación específica para la labor judicial con jurisdicción criminal con respecto a los casos en que se identifiquen indicios de tortura y malos tratos. Y este protocolo ya ayuda bastante a los jueces y a los defensores y fiscales, no solo en las audiencias iniciales, sino que en todas las etapas de la jurisdicción criminal, como les había comentado, en los procesos en juicio y en la ejecución penal igualmente. Acá les traigo a colación algunos ejemplos de los artículos que presenté en esta resolución. Es la resolución 414 de 2021. Acaba de completar un año en realidad. En el artículo segundo se establece que en las audiencias y en los demás actos procesales que se lleven a cabo en el ejercicio de la jurisdicción penal y también de la niñez y adolescencia, la autoridad judicial deberá indagar y analizar las condiciones de presentación de la persona privada de libertad, su detención o aprehensión, así como el trato que se le dio a fin de identificar cualquier indicio de la práctica de tortura o malos tratos. Entonces, se establece una obligación a los jueces y juezas que deberán indagar y analizar las condiciones de presentación, identificar cualquier indicio de tortura
Más allá, en el párrafo segundo se establece también que es importante tener en cuenta las medidas de protección aplicables en esta medida y que el análisis judicial en el párrafo tercero de este artículo establece la importancia de considerar factores de especial vulnerabilidad como género, raza, orientación sexual, edad, etnia, nacionalidad, discapacidad o estado de salud en el momento de la identificación y del análisis de estos hechos. Llamo también la atención al artículo quinto de esta resolución, la misma 414, que establece que eh, en el momento de determinar un examen de cuerpo de delito, es la manera brasileña de determinar el examen médico forense a personas, ¿no? Supuestamente víctimas de tortura o malos tratos, la autoridad podrá determinar otras medidas en complementariedad, como la incorporación del informe médico al expediente del proceso, la apertura de vista a las partes, la remisión a las autoridades competentes para la investigación, la remisión para autoridades del Sistema Nacional de Prevención a la Tortura que se establece en la ley 12.847, pues para explicar cómo el mecanismo nacional de prevención de la tortura en Brasil está determinado en esta ley, pero también la defensa pública y otros órganos. Y también podrá determinar otras medidas de asistencia sanitaria y protección social en carácter voluntario. Otra vez se establece esta noción de medidas no judiciales en esta parte final, ¿no? Por fin, me gustaría mencionar un caso muy reciente de este mes, en realidad 2022, del Superior Tribunal de Justicia de Brasil, que tomó como referencia este movimiento dentro del Poder Judicial hacia la prevención de la tortura en un habeas corpus que ha sido juzgado muy recientemente, en que se establece que cuando se verifique que ocurrió una lesión a la base de un informe de examen de integridad física y siendo incontrovertible en el proceso que el registro pessoal se produjo mediante una agresión innecesaria al acusado, ya que no se informa de ninguna resistencia por su parte, la decisión que condena a esta persona es nula y la detención está informada por una nulidad inescapable. Este caso es muy importante porque se decidió en las instancias más altas del país que en una situación en que una persona es agredida o torturada en el momento de la detención policial y no hay ninguna justificativa establecida claramente en el proceso, o como el ejemplo acá es que ya no hay informe sobre resistencia de la persona detenida, pues luego hay que entender que la detención está prejudicada por una nulidad y que por lo tanto hay que desestimar el caso. Esa es una medida muy interesante en la perspectiva que reconoce que la prevención de la tortura en estos momentos iniciales y que la carga de la prueba debe ser diferenciada para la tortura como violación de derechos humanos en comparación a la tortura como un delito que sí demandará un análisis más detallado de esto, ¿no? De los temas relacionados a la tortura. Y con eso agradezco mucho a la oportunidad y concluyo con un mensaje de incentivo a la cooperación bilateral, al análisis comparado de experiencias en Latinoamérica y en otros países del mundo sobre iniciativas interesantes para la prevención de la tortura en el marco de la actuación judicial y de los demás actores del sistema de justicia criminal, en particular de la defensa pública y de la fiscalía. Muchas gracias.